Bueno, yo diría que son varias las motivaciones. La primera tiene que ver con mis orígenes. Yo soy mapuche por parte de mi mamá. Y siempre obviamente yo soy tercera generación de inmigrantes mapuches en la ciudad. Y siempre hay yo diría que se pueden producir dos cosas a propósito de eso en la ciudad. Y es un poco la historia que muchos de nuestros abuelos han tenido, ¿no? Una invisibilización de la identidad, producto obviamente, sobre todo yo diría que los primeros años de colegio siempre son complejos, ¿no? El tema de los apellidos, el tema de las apariencias físicas, siempre genera... los niños pueden tener distintos comportamientos frente a eso y eso también obviamente responde a una visión de la sociedad al respecto. Entonces uno puede invisibilizar o puede utilizarlo como un mecanismo para catalizar de alguna manera y fortalecer la identidad y que eso sirva como un punto de apalancamiento para todo lo que viene después. Y yo diría que al menos en mi caso particular sirvió como un punto de apalancamiento. Yo siempre he estado orgullosa de ser mapuche y de mis orígenes. Respecto al tema. Yo diría que ahí hay un tema, y la Universidad de Chile, todos aquellos que nos hemos formado en esta universidad y que formamos parte de la comunidad universitaria, sobre todo aquellos que nos vinculamos o que tenemos intereses particulares en torno a los pueblos indígenas, yo siempre he dicho que estábamos al debe, tenemos 172 años de vida y esfuerzos centralizados por tener asignaturas o líneas de investigación vinculadas a los pueblos indígenas relativamente nuevos. Y yo diría que ahí lo que ha hecho Claudio con este curso, lo que se ha hecho a partir de la cátedra indígena que lideró fuertemente Sonia Montesino cuando estaba en la Vicerrectoría de Extensión y donde nos invitó a un grupo de académicos a sumarnos a esos esfuerzos, da cuenta, yo diría, de una deuda que tenía la Universidad de Chile, la gran Universidad de Chile con este tema. Esta universidad de manera histórica ha formado a líderes de este país, líderes políticos, presidentes de la República, líderes empresariales, líderes sindicales, personas que tienen o participan en toma de decisiones en empresas, en consultorios de salud, en hospitales. Es decir, yo creo que instalar la temática indígena de manera transversal en la formación de futuros líderes. Yo realmente espero que se esté transformando, como digo, a futuros actores que nos van a llevar a tener una sociedad que realmente es la que aspiran los pueblos indígenas, que sea inclusiva, respetuosa, que entienda la diversidad como parte natural de nuestras relaciones. A ver, yo creo que la temática indígena como parte de una agenda de gobierno ha estado de manera, desde que se crea el Estado-Nación chileno, los pueblos indígenas han sido actores relevantes de esa agenda. Que no hayan sido actores decisores de la agenda es otra cosa, pero siempre han estado presentes, ¿no? Y por lo general de una manera opositora a una serie de decisiones y políticas que han llevado a restringir la tenencia territorial, su participación política, su reconocimiento, el reconocimiento de derechos diversos, etc. Ahora, lo que uno puede ver es que desde el retorno de la democracia, que también han tenido un papel mucho más protagónico. Yo diría que hay un sesgo bien importante respecto de, por ejemplo, la toma de decisiones de carácter político, pero también cómo se definen distintas políticas en esta propia universidad, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, yo diría que ahí hay un sesgo que es muy complejo también de erradicar. Cuando uno está en un sistema educativo ya desde la cuna, desde los niveles ya preescolares, hay una forma en la cual se va educando a los niños y se les va formando y se les va poniendo con distintas técnicas, ¿no?, pedagógicas, cuál es el conocimiento válido. Cuando tú diseñas políticas educativas que realmente promuevan una interculturalidad, lo que tú intentas a través del trabajo de aula es que ese niño no ponga en competencia ambos saberes, sino que intenta, o de alguna manera, a través de sus ejercicios de reflexión, él evidencia que hay dos saberes que se complementan y que conviven. Por otra parte, cuando habla, sobre todo en la formulación de políticas indígenas
términos como la cosmovisión, saberes ancestrales, liderazgos ancestrales, son palabras que son muy poco valoradas por los actores políticos, ¿no? El libro que se lanzó recientemente de mi autoría sobre la formulación de políticas indígenas dan cuenta un poco de eso, ¿no? Del sesgo de los actores que toman decisiones en la política indígena. Yo diría que de los pueblos indígenas está siempre el interés y la voluntad de participar. Ahora, yo creo que el tema está un poco en lo que tú señalabas, bueno, el cómo se participa. Y yo creo que ahí hay que ir a las representaciones ancestrales para definir esa participación. ¿Cuáles son las limitantes? Bueno, que hay otros intereses. Uno sabe, cuando uno formula política pública, hay dos elementos en evidenciar las problemáticas que forman parte de la agenda. Una tiene que ver con demostrar objetivamente la relevancia de esas problemáticas, y la otra tiene que ver con qué actores con poder toman esos temas para posicionarlos, darles visibilidad. Y hablar de actores con poder, hablamos de medios de comunicación, hablamos de sectores empresariales, hablamos de la misma iglesia, hablamos de partidos políticos, y cada uno tiene agendas valóricas, ideológicas diversas. Entonces, las demandas de los pueblos indígenas muchas veces entran en confrontación con esas posiciones. Entonces, más que haya una dificultad de la representación de los pueblos indígenas, yo diría que tiene que ver más bien con cómo está conformado hoy día ese espectro de participación institucional. Yo diría que las trabas vienen más bien del otro sector de la sociedad que de los propios pueblos indígenas. Yo diría que lo que te decía antes, ¿no? Hay un cambio en la sociedad, hay un cambio en los futuros líderes en la forma de valorar la diversidad. Y yo creo que ese es un elemento importante que podría generar cambios en la relación de los pueblos indígenas con el Estado. Lo segundo, yo creo que tiene que ver también con que hoy día, a propósito de procesos de descentralización, están siendo consultados los pueblos y están participando. A lo mejor no de las maneras adecuadas, pero están participando. Y yo creo que eso también puede ir generando cambios o poniendo la temática indígena en sectores o ámbitos en los que antes estaba invisibilizado. Lo tercero tiene que ver con cambiar la institucionalidad indígena tal cual está pensada hoy día, y que realmente dé cabida a una serie de demandas sociales, económicas, culturales y principalmente políticas de estos pueblos indígenas. Y yo diría que el conflicto se ha canalizado principalmente porque no hay vías institucionales para responder o para visibilizar o dar cuenta de esas demandas. Y bueno, ¿alguna reflexión final que quiera hacer usted al respecto? No sé. Sí, no, bueno, principalmente felicitar a Claudio Miyakura o sea, yo creo que él es una de las personas que ejerce un liderazgo en la universidad, y sobre todo invitar de alguna manera a todos los que conforman este CFG, a los profesores o incluso a la propia institucionalidad de la universidad, que sigan poniendo esos temas y los sigan considerando como parte de una formación transversal de los futuros profesionales, de los futuros decisores en distintos ámbitos. Así que nada, yo creo y gracias también por la oportunidad y el espacio de poder compartir con ustedes estas ideas y reflexiones. Muchas gracias a usted. No, de nada. Por la entrevista. Perfecto, muchas gracias.